Bueno, siguiendo un poquito más, eh, seguramente en este punto ya están pensando, pero esto ya lo vimos en algo uno, ¿cómo puede ser? Estamos, bueno, por suerte eh, no es tan así. Esto no lo vimos, no lo vieron ya del todo en algo uno, pero es parcialmente cierto. Las materias de la facultad, si bien están divididas cuatrimestralmente o algunas anualmente, puede ser, son un continuo, ¿ok? Entonces algunas cosas que estamos viendo acá por ahí son repaso de lo anterior, pero con elementos nuevos. El lenguaje no te lo cambiamos a propósito, no es para molestar, es simplemente que este lenguaje axiomático nos permite otras formas de demostración, como la inducción estructural, que vamos a ver muy brevemente en algún punto. Y además, estos tags, si los tratamos de definir, vamos a ver que hay muchos elementos por los cuales conviene estudiarlos o nos es útil estudiarlos. Eh, en primer lugar es que vemos que es una buena herramienta para hacer este puente que mostrábamos o que intentábamos hacer más adelante entre el lenguaje natural y un lenguaje más bien formal o matemático. Esto nos da el camino para poder llegar de uno al otro y poder después algoritmizar o resolver algorítmicamente problemas. Eh, Solamente a breve título informativo, si tratamos si recuerdan, por ahí de álgebra, los TAL son teorías de primer orden con igualdad y desde un punto de vista práctico son herramientas poderosas que nos permiten resolver una infinidad de problemas. Vimos que podíamos resolver o formalizar el del restaurante, vamos a ir el problema del restaurante que vimos hace un rato, y vamos a ver que podemos también resolver un montón de otros problemas usando esta herramienta. Desde un punto de vista histórico, como ya les fuimos, creo que en algún punto dije que existían desde los 70, bueno, desde que se inventaron o se inventó esta forma de esta herramienta de especificación, nunca se ha dejado de usar, no pasa de moda. De hecho, lo que pasa es que ha ido adquiriendo distintas formas y incluso pedagógicamente ustedes van a ver que este conocimiento o poder trabajar con TADS les va a dar un formato de pensamiento o estructurar el pensamiento de una manera que les permita hacer, por ejemplo, programación orientada a objetos. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis lógico de las cosas que tendríamos que tener frescas o que vamos a reutilizar de lógica, conceptos que ya todos conocen, pero que por ahí los tienen oxidados. Vamos a trabajar con una lógica trivaluada, true, false e indefinido. Vamos a trabajar justamente por este motivo con la versión L de los conectivos lógicos. Ahora vamos a ir viendo bien cómo se implementan o cómo usamos estos conectivos. Recuerden que las variables las podemos tener cuantificadas. El formato es cuantificador, variable, el género de esa variable y el predicado con la variable. Y recuerden también el concepto de variable ligada. No sé si todos lo recuerdan, las variables ligadas son aquellas que están asociadas a un cuantificador. Por ejemplo, P de X ahí está asociada, el primer P de X, al para todo X. O el existe Y está cuantificando la variable Y del predicado Q. Recuerden que hay dos cuantificadores, tenemos el cuantificador universal para todo o el cuantificador existencial, el existe. Estas son cosas que deberían tener frescas y recordar. Por ejemplo, si yo digo existe X cuyo género es natural, para el cual P de X, en realidad lo que estoy diciendo es que o P de 0, o P de 1, o P de algún natural lo cumple. ¿Okay? Y también recuerden que si yo digo para todo X P de X, lo puedo escribir en función del existencial. ¿Okay? Puedo ir y volver negando entre cuantificadores. Por ejemplo, todos los X satisfacen P, es equivalente a decir no hay ningún X que no cumpla P. ¿Bien? Bueno, esto si recuerdan, decíamos expandiendo el existencial, aplicando De Morgan, es un buen momento para volver a traer a la mente todos esos conceptos de lógica que por ahí no estuvieron usando en los últimos meses. Van a ser útiles sobre todo para esta primera parte de la materia. Continuando con el paréntesis lógico, otra cosa que vamos a en general usar es el tema de los rangos. Por ejemplo, yo puedo decir
para todo x, x natural, entonces si x es mayor a 1, mayor o igual a 1, entonces x sobre x es 1. ¿Ok? Perdón, lo dije mal. Es para todo x natural. Si x es mayor a o igual a 1, entonces x sobre x es 1. Es una condición que se cumple sobre los naturales. Y fíjense que estamos usando ese rango que es x mayor o igual a 1, que otra forma de escribirlo, ahí lo estamos particularizando sobre sobre un rango específico, pero lo podemos hacer genérico. Vamos a escribir para todo x el género r de x, y ahí R nos dice cuáles son los x sobre los que nos interesa ese predicado. ¿Okay? Fíjense que les doy un segundo para mirarlo, pero el formato de para todo x género r de x, entonces p de x, es exactamente el que estoy usando en el primer renglón, donde digo para todo x, x natural. Aquí, no sé si ve el mouse, esta parte de acá es ese rx que escribo abajo. Bien, hay que tener cuidado con el existencial. Noten que si el rango es vacío, ¿okay? Si yo hago existe x género r de x y p de x, si ese rango llega a ser vacío y lo estoy cuantificando con un existencial, entonces no vale para ningún x. En cambio, si uso para todo, el para todo da verdadero. En el caso de un existencial, da falso. ¿Okay? Hay pequeños jueguitos lógicos que hay que tener en cuenta, que son finos. Y vamos a estar... hay varias formas de escribir lo mismo. Nos vamos a permitir ir intercambiándolas. Por ejemplo, todas esas tres que vemos ahí son formas iguales de escribir lo mismo. Yo en los ejemplos estábamos mostrando la última, que es para todo x natural, r de x, entonces p de x. Pero fíjense que, por ejemplo, en los primeros pongo el rango después del género con una coma y me ahorro escribir el entonces. O en la siguiente uso la barra. Bueno, son formas equivalentes de escribir lo mismo, y lo mismo para el existencial. ¿Okay? Puedo decir existe natural, take rx y p de x. ¿Okay? Para el hogar, pequeñas actividades para cuando terminen de ver este video. Traten de especificar de esta forma que existen naturales pares menores que 33. O todas las secuencias de longitud par se pueden escribir como la concatenación de otras dos secuencias. Todos los números primos tienen un elemento mayor y otro menor. Bueno, ahí van a tener que ejercitar un poco la formalización. Cada secuencia de naturales puede ser extendida en un elemento en tantas secuencias como naturales. Todo Zn tiene su neutro aditivo. Hay un número aditivo E, hay un neutro aditivo E para todo Zn. Y bueno, esos son más o menos los ejercicios para hoy.